por todo realmente. Como dijo recién, mi nombre es Leonel, me pueden decir Leo, no hay ningún problema. Tengo 26 años, sé que parezco un poco de más, pero es lo mejor que consiguieron, en serio. Es lo que hay. Y soy pastor en Caudal de Vida, en la ciudad de San Miguel, es en el noroeste de Buenos Aires. Aquellos que conocen más San Miguel le dicen San Michael, creyendo que así está más linda la ciudad, pero es San Miguel. Y también soy licenciado en Recursos Humanos, tuve la posibilidad de poder estudiar y la verdad que fue una bendición muy grande y bueno, está muy bueno. Estoy muy feliz realmente de estar acá con ustedes en un fin de semana tan especial, ¿no? Para nuestra fe, si venís por primera vez, alguien te invitó, es uno de los fines de semana más importantes de nuestra fe. Nuestra fe se basa no en un dogma, en una religión, se basa en una persona que es Jesucristo. Y hoy lo que recordamos es que Jesucristo resucitó. Hoy, el Viernes Santo, lo que estamos recordando es la muerte de Él. En este día recordamos que Jesús fue a esa cruz y que murió. Pero es sumamente raro que le dicen Viernes Santo, o por ejemplo en inglés le dicen Good Friday, que significa buen viernes. Y cuando recordamos esto, ese día no pasó nada bueno ni nada santo. El día que hoy estamos recordando que fue el día que Jesús fue a la cruz, no pasó nada bueno y no pasó absolutamente nada santo. Más, pasó el mayor mal, el mayor pecado, la mayor condenación injusta a un hombre inocente que no tenían pruebas para enviarlo a que muera, pero sin embargo fue por decisión propia y decidió humillarse, no considerando que era Dios, sino decidió humillarse hasta lo más bajo en la muerte y la muerte de cruz. Y nosotros como seres humanos le decimos Viernes Santo o Buen Viernes y es irónico, porque nada bueno pasó. Pero cuando recordamos esto, en algo tan simple como un nombre que la humanidad recuerda durante más de 2000 años, nos estamos dando cuenta que esto es lo que Jesús puede hacer, esto es lo que Él hace. Si vos le entregás tu vida a Él, lo que fue el mayor pecado, la mayor condenación, se transforma en algo santo. El día más triste de la historia se transforma en un buen día, porque Jesús fue a esa cruz, pero no murió, sino que resucitó al tercer día, para que vos y yo, con todos nuestros errores, con todas nuestras fallas, con todos nuestros pecados, podamos ser considerados justos delante de nuestro Señor y tengamos vida en abundancia, vida eterna, una vida restaurada. Eso es lo que creemos. Solo Dios es capaz de hacer esto. Y cómo Él transforma historias. Saben que hoy yo estoy acá presente y acá en primera fila están Clelia y Mónica, que fueron las maestras de escuela bíblica de mi mamá. Y mi mamá junto a mi papá fundaron la iglesia llamada Caudal de Vida, dentro de una historia que la historia de mi mamá tal vez mucho que contar no tenía. Se quedó huérfana a los 10 años, sus padres inmigrantes de Italia por la guerra. Y todo lo que parecía una vida destinada al fracaso, a la pérdida, un día se encontró con Jesús. Fue un técnico de heladera, a arreglar la heladera a su casa a los 10 años. Le predicó de Jesús, la llevó a la escuela bíblica. Tuvo maestras como ellas que le enseñaron la verdad de Dios. Y hoy, muchos años después, te estoy contando que hay un Dios que transforma todo lo malo, transforma todo el pasado en un futuro de esperanza. Lo que quiero decir con esto es que somos un sueño dentro de otro sueño. Y tal vez vos hoy creés que toda tu historia está totalmente acabada, pero Dios va a enviar a alguien, como envió a Jesús hace más de 2000 años, para transformar el peor día de la historia en un día santo, en un día bueno, en un día con un buen recordatorio. Y eso no tenía nada que ver con la prédica, pero creo que Dios está en este lugar y que realmente algo bueno va a pasar. Muchas gracias. Y te quiero motivar a creer, a confiar en Dios. ¿Sabes qué quería leer para poder iniciar este mensaje? Filipenses 1:6, que dice: el que comenzó tan buena obra en ustedes, la irá perfeccionando hasta el día en que Jesucristo regrese. De esto estoy seguro. El que comenzó tan buena obra en ustedes la irá perfeccionando hasta el día que Jesucristo regrese. De esto estoy seguro. Y tal vez muchos pronostican que crecer en estos tiempos es casi imposible.
que desarrollar un propósito, vivir con un para qué en la vida y encontrarle sentido a nuestra existencia es para algunos pocos afortunados. Los canceladores sociales, los destructores de sueños, los opinólogos de turno te dirán que sos demasiado inocente tal vez para creer que algo bueno puede pasar en medio de tantas malas noticias. Pero hay una convicción en nuestro corazón. La misma convicción que hizo posible que esta iglesia crezca en pandemia, como el pastor Carlos me contaba. La misma convicción que nos llevó a ver enfermos terminales ser sanos. Familias rotas ser restauradas. Personas listas para quitarse la vida, encontrar un propósito. Hay una convicción que nos dice que aún en estos tiempos Dios seguirá abriendo caminos, seguirá dando nuevas oportunidades y perfeccionando nuestro futuro. Aunque no tengamos vidas perfectas, creemos que hay esperanza. Esa es nuestra creencia. Por eso el título de este mensaje, y te quiero animar, si te animás a repetirlo conmigo, es Quemado, pero no olvidado. ¿Puedo orar por este tiempo? Deja de hacerlo. Señor, gracias. Gracias, Dios, porque estás en este lugar. Gracias porque un día te acercaste a nosotros y transformaste nuestra historia. Y Espíritu Santo, ahora te pedimos que tomes control de este tiempo. Haz lo que las palabras humanas no pueden hacer, lo que los esfuerzos humanos no pueden lograr. Y transforma nuestro ser. En tu nombre, Jesús. Amén. Amén. Y en este mensaje que me encanta que sean tan participativos y que podamos llevarlo juntos, quisiera que juntos podamos reflexionar sobre algunas cosas. No creo que vengo acá a decirte qué hacer en la vida. La verdad no tengo esa capacidad, ni tampoco esa facultad. Pero sí quisiera que juntos reflexionemos, y por eso quería preguntarte, ¿nunca te pasó que comenzaste a hacer algo, a desarrollar algo? Un proyecto, un sueño, una relación. Y sentías que todo era perfecto hasta que falló. Yo creo que a varios nos pasó. Todo iba bárbaro, iba impecable. Estabas convencido, convencida que Dios tenía eso para vos. Es más, sentías que Dios te había hablado sobre eso, te había confirmado que era un buen plan, una buena decisión, pero después no salió. Y hasta el día de hoy tal vez no entendés cómo algo que Dios te habló no se cumplió. Por ahí, si no crees en Dios o la primera vez que venís, sentías que todo se estaba dando para bien, que el destino, si querés llamarlo así, te estaba ayudando, que estabas recibiendo buenas cosas, pero el proyecto, el sueño, la relación se quemó en el medio. No sé a vos, pero a mí sí me pasó. Haces todo como tenés que hacerlo, Dios te habla, seguís cada instrucción, cada paso de lo que Él te dice, pero sale mal. Y cuando eso me pasó me sentí tremendamente frustrado. Como que la frustración golpea tu puerta. Y hay una historia en la Biblia, porque la Biblia es un libro de historias, no de reglas, no de cosas que no se pueden hacer, sino que es un conjunto de libros de historias, pequeños libros que conforman ese gran libro de historias que apuntan a la historia más importante, que es la historia de Cristo. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis, Cristo es revelado ahí, Jesús. No es un libro de reglas, sino que es un libro de historias que dan vida. Y en este libro está la historia de Jeremías. Jeremías fue profeta y se lo conoce como el profeta que llora. Imagínate que tu apodo sea llorón. O no tenés que bancártela mucho o te tienen que pasar cosas. Bueno, a Jeremías le pasaban cosas realmente. Jeremías, imagínate que se cuenta que tuvo una vida de sufrimiento, que con su vida de esa forma comparaba el sufrimiento de su nación en esa época de Israel. Todo lo que Israel hacía mal y sufría iba a su vida también. Y de esa forma él profetizaba porque sentía lo mismo que el pueblo sentía, que Dios sentía de su pueblo. Y Jeremías se enfrentó a problemas, momentos donde parecía que nadie podía salvarlo, solo Dios, y Dios apareció una vez más. Lo rescataba, lo salvaba.
Y en medio de todo lo que Jeremías vivió, ocurre lo siguiente. En Jeremías 36, versículo 1 dice: esta palabra del Señor vino a Jeremías en el año 4 del rey Joacim, hijo de Josías. Dice: toma un rollo y escribe en él todas las palabras que desde los tiempos de Josías, desde que comencé a hablarte hasta ahora, te he dicho acerca de Israel, de Judá y de las otras naciones. Dios le dice: Jeremías, yo a vos te hablé. Ahora todo eso que te hablé, escribieron un rollo. Y el versículo 4 cuenta que Jeremías llamó a Baruc, hijo de Nerías, y mientras Jeremías le dictaba, Baruc escribía en el rollo todo lo que el Señor le había dicho al profeta. O sea que Dios le habla a Jeremías y le dice que escriba en un rollo todo lo que él le había hablado. Un gran desafío que Jeremías acepta, llama a Baruc a que sea parte de ese proyecto. Una vez que Baruc escribe lo que Jeremías dicta, le dice: Baruc, andá y lee esto ante todo el pueblo de Israel, lee el rollo. Baruc obedece, va, lee el rollo enfrente de todas las personas. Ese rollo que es lo que Jeremías le dijo que Dios le habló, o sea, lo que Dios le había hablado a Jeremías. Una vez que Baruc está leyendo el rollo frente a todo el pueblo, gente cercana al rey de la época le pregunta si lo que él estaba leyendo era parte de Jeremías, de lo que Jeremías hablaba. Baruc confirma esta pregunta, entonces agarran el rollo y se lo llevan al rey. Y Jeremías 36, versículo 23 dice que a medida que terminaban de leer 3 o 4 columnas de ese rollo frente al rey, el rey las cortaba con un estilete de escriba y las echaba al fuego del brasero. O sea que todo lo que Jeremías escribió, que Dios le habló, que Baruc escribió y lo leyó frente a toda la gente, el rey lo recibió y lo cortaba cada 3 o 4 columnas y lo tiraba al fuego. Y así lo hizo con todo el rollo hasta que éste se consumió en el fuego. Dios le dice a Jeremías que escriba, lleva el proyecto adelante y lo queman. Ahora, imagínate un poco conmigo la historia bíblica, la cantidad de horas de Jeremías dictando. La cantidad de horas de Baruc escribiendo para que sea quemado. No solo eso, sino también las expectativas de Jeremías al escribir el rollo. Jeremías se llenó de expectativas de que el pueblo iba a cambiar, que la nación iba a ser distinta, que su sufrimiento iba a dejar de ser sufrimiento, que algo nuevo iba a pasar. Pero no solamente que la gente no cambió su forma de actuar, sino que aquel que tenía que liderar al pueblo a cambiar, quemó todo. Absolutamente todo. No le importó nada. No le importó el trabajo, no le importó las horas y lo quemó. Y encima, después de hacer lo que Dios le había dicho que haga, hacerle caso a Dios, porque todos recuerdan que dijimos, que leímos, que Dios le dijo que lo haga, ¿no? Estamos en eso. Después de hacer eso, el rey manda a que arrestaran a Jeremías y a Baruc. Dios los esconde, Dios los salva, no caen arrestados, pero los mandan a arrestar. Es que a todos nos pasó en la vida. Cuando comenzamos a hacer algo que Dios nos mandó a hacer, el Espíritu Santo sentimos que nos habló, nos llenamos de expectativas, ¿no? Si sabes, Dios en esta reunión, en este encuentro, hablando con esta persona, leyendo la Biblia, me dijo que este es mi sueño, pues voy a caminar en pos de Él, voy a creer. Pero de repente, la persona, el momento, la situación que menos esperás, termina quemando todo lo que Dios te había hablado. Es como que sacan en partes tus sueños, como hacía el rey. Sacan en partes lo bueno que habías hecho hasta ese día, las buenas acciones que habías sumado en pos de esa relación, y las queman enfrente tuyo. Sin ningún tipo de valor. Queman tus horas invertidas, tus noches sin dormir, queman tus expectativas. Y una vez que vos hiciste lo que Dios te dijo que hagas, sentís que te comienzan a perseguir como a Jeremías y a Baruc. Y por tal vez no perseguir para arrestarte literal, pero sí perseguirte con palabras de cancelación. Con palabras de que lo que hiciste no fue suficiente, de que vos no tenías todo lo necesario para hacer lo que Dios te mandó a hacer. Y empiezan a criticarte por eso supuestamente malo o ese supuesto error que tuviste cuando vos estabas convencido, convencida
que Dios te habló. Empiezan a juzgarte por ese error, a hablar mal de vos, ¿viste? Tanto te trabajó por ese sueño, yo sabía. No le iba a salir como esperaba. ¿Viste? Tanto tiempo que le dedicó a esa persona. Ahí están los dos. Entonces sentís que son palabras de persecución, de culpa, de que el fracaso una vez más golpea tu puerta cuando Dios te había dicho que lo hagas. Pero se quemó en el medio. Todo iba perfecto, pero se diluyó en el fuego. Llama más mi atención lo que Dios le dice a Jeremías apenas terminan de quemar el rollo. Versículos 27 y 28, así los chicos tienen tiempo de que lo podamos leer juntos. Apenas terminan de quemar ese rollo, en el versículo siguiente, versículo 27, dice: luego que el rey quemó el rollo con las palabras que Jeremías le había dictado a Baruc, la palabra del Señor vino a Jeremías: toma otro rollo y escribe exactamente lo mismo que estaba escrito en el primer rollo quemado por Joacim, rey de Judá. Para. ¿Cómo? ¿Escribir otro rollo? ¿Laburar tanto otra vez? ¿Llenarme otra vez de expectativas? No, Dios, está todo bien, pero que lo haga otro. Yo no. Yo te entiendo, te quiero, pero yo no. No sé vos, pero cuando mis rollos se quemaron, y todavía no fueron estos, lamentablemente. Estos no se quemaron todavía. Cuando mis rollos se quemaron, no me daban ganas de escribir otros al instante. Me decepcioné tanto, trabajé tanto por eso, luché tanto por mi familia, tal vez dirá alguno acá. Me esforcé tanto por ese emprendimiento que había sentido que Dios me iba a respaldar. Le dediqué tanto tiempo a esa persona que después me falló y me traicionó. Tenía tanta expectativa. ¿Y vos, Dios, pretendés que comience otra vez de cero? Conmigo no, bueno. No quiero ilusionarme otra vez. Llenarme de fe de vuelta. Es más, ¿sabés qué necesito ahora, Dios? Necesito una etapa de duelo y de descanso para asumir que las cosas no salen siempre como planeamos. Descanso para aceptar que las cosas pueden salir mal. No quiero creer otra vez. Pero Jeremías, el versículo 32, dice que entonces Jeremías tomó otro rollo y se lo dio al escriba Baruc, hijo de Nerías. Baruc escribió en el rollo todo lo que Jeremías le dictó, lo cual era idéntico a lo escrito en el rollo quemado por el rey Joacim. Se agregaron además muchas otras cosas semejantes. Jeremías lo hace otra vez. Comienza a dictar, Baruc a escribir, y dice que no solo fue idéntico al anterior rollo quemado, sino que además se agregaron muchas otras cosas semejantes. Es que cuando estás dispuesto a hacer lo que Dios te llama a hacer, más cosas vienen agregadas. Cuando estás dispuesto a hacer de vuelta aquello que salió mal, pero Dios te llama otra vez a realizarlo. Cuando servís otra vez a las personas más allá de la traición. Cuando amás más allá que te odien. Cuando crees otra vez, aunque fuiste decepcionado, más cosas vienen agregadas. Más allá de tu decepción, tu dolor y tu frustración, más allá de que otros te juzguen, cuando le crees a Dios, no solamente vas a volver a desarrollar exactamente eso que te motivaba, que te apasionaba, sino que vas a hacerlo mejor. Las cosas van a funcionar. Cuando crees que otra vez vale la pena pelear por tus sueños, Dios te da más estrategia. Cuando crees que otra vez vale la pena pelear por tu familia, Dios te da más palabras de restauración y de amor. Cuando crees que otra vez vale la pena intentar en ese trabajo que otros te menosprecian, Dios te conecta con la persona correcta que te va a llevar a la promoción. Cuando crees que otra vez vale la pena servir en la iglesia más allá que te hayan lastimado. Porque, vamos a aclarar algo, ¿no? La iglesia no es perfecta. Y si hubiese una iglesia perfecta, no vayamos ni vos ni yo. Porque no sé vos, pero a mí lo de perfecto todavía no me sale.
Entonces, cuando crees que otra vez vale la pena amar al prójimo, servir en la iglesia, apasionarte por lo que estás haciendo, ¿sabes qué? Dios te va a conectar a las personas de fe, esas personas por las que tanto oraste, amistades que te van a elevar, como ese paralítico con 4 amigos que lo llevaron a una terraza, rompieron el techo en ese tiempo donde Jesús estaba abajo, bajaron a la presencia misma de Jesús, enfrente del mismo, hubo gente de fe que lo unió y Jesús que dijo: se sanó. Listo. Pero vale la pena creer otra vez. No tiene nada que ver con mi prédica. ¿Saben la cantidad de años que ese paralítico habrá estado esperando en su sanidad? La cantidad de años tirado en el piso esperando pararse como otros. La cantidad de personas que le hicieron una promesa que tal vez no cumplieron, que le dijeron: yo te voy a ayudar, pero lo dejaron solo en su parálisis. Pero creyó otra vez y por la fe en Cristo Jesús fue sano. Hay personas enfermas en este lugar que serán sanas en esta noche. Y contarás tu testimonio de sanidad. Veo personas que han venido una vez más creyendo que Dios los iba a sanar. Y nuestro Señor responderá. Un milagro ocurrirá. En el nombre de Jesús, sé sano ahora. Personas siendo sanas de cáncer a la distancia en este lugar. Personas encontrándose con el poder de Dios porque están creyendo que una vez más Dios lo hará. El rollo quemado no significa que tu historia haya sido terminada. El Dios de poder, el mismo poder que resucitó a Cristo Jesús entre los muertos, va a sanar tu herida, va a sanar tu corazón, va a sanar tu enfermedad. En el nombre de Jesús estoy creyendo esto. Pero lo más importante de este mensaje es algo que por ahí pasó desapercibido. Si te animás a decirle a que tenés al lado: presta atención. Presta atención. Ese rollo, el contenido de ese escrito, es lo que Dios le había hablado a Jeremías, ¿no? O sea, el libro de Jeremías que hoy estamos leyendo. Y este libro de Jeremías tiene 52 capítulos. Historias, frases, palabras que Dios le hablaba. Palabras como Jeremías 1:5: yo había determinado tu futuro desde que te estaba formando en el vientre de tu madre. Antes que nacieras te escogí y te consagré como vocero mío ante el mundo. Palabras como Jeremías 1:7-8: pero el Señor me dijo: no digas soy muy joven, porque vas a ir a donde quiera que yo te envíe y vas a decir todo lo que yo te ordene. No le temas a nadie, que yo estoy contigo para librarte, lo afirma el Señor. Palabras como Jeremías 17, versículos 7 y 8. Pero está destinada a prosperar la persona que confía en el Señor y en el Señor ha puesto su esperanza y fe. Esta persona es semejante a un árbol plantado a orillas de un río cuyas raíces penetran hasta encontrar el agua. Este es un árbol al que no agobia el calor ni angustia en los largos meses de sequía. Su follaje se mantiene siempre verde y produce con regularidad jugosos frutos. Palabras como Jeremías 29:11: pues conozco los planes que para ustedes tengo, dice el Señor. Son planes de bien y no de mal, para darles un futuro y una esperanza. Jeremías 31:13: entonces las jóvenes danzarán con alegría y los jóvenes junto con los ancianos. Convertiré su duelo en gozo y los consolaré. Transformaré su dolor en alegría. Dentro de eso que Dios le había hablado estaba Jeremías 33:3, de los versículos más conocidos para aquellos que comparten nuestra fe, que es: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Con eso te quiero decir que si Jeremías se hubiese quedado en: ay, pobrecito de mí, ay, me quemaron el rollo, las cosas no funcionaron como... ¿A cuánto las cosas no le funcionaron como esperaban en la vida? Ay, esto no me salió bien. Y él empezaba a creer que no tenía sentido volver a escribir. Si se quedaba en eso, hoy alguien no podría entender que aún antes de nacer Dios ya pensó en nosotros.
Hoy alguien no sabría que no hay por qué temer porque Dios está con nosotros para librarnos de toda situación. O que si ponemos nuestra confianza en Dios, nuestras raíces van a ser tan fuertes que nunca vamos a dejar de dar fruto. O que Dios tiene la capacidad de transformar todo dolor en alegría. Había demasiado en juego en las palabras de Jeremías como para no volver a escribirlas. Sin sus palabras hoy no sabríamos que Dios tiene planes tan buenos para nosotros, planes que nos dan futuro y esperanza. O si no, hoy alguien no sabría que podemos clamar a Dios y Él va a responder y nos va a enseñar cosas grandes y ocultas que aún no conocemos. Algunos están captando la onda. Así como con Jeremías había demasiado en juego para que Él no vuelva a escribir. Hay demasiado en juego en tu vida para que no vuelvas a escribir. Hay demasiado en juego en tu vida para que no vuelvas a confiar. Entiendo que te lastimaron y te dañaron, pero dentro tuyo hay proyectos, hay recursos, hay sueños, hay familia, hay escritos que simplemente una mala experiencia no pueden borrarlo. Que te la hayas jugado y te haya salido mal no puede lograr que dejes de hacerlo. Porque si vos no hacés lo que estás llamado, lo que estás llamada a hacer, si no volvés a escribir, nos vamos a quedar sin lo que Dios te dio a vos. Y lo que Dios te dio a vos es demasiado importante para que personas sean levantadas, transformadas, animadas y restauradas. Dentro tuyo está el potencial de sembrar una semilla de fe, como te hablé al principio, una semilla que no sabes hasta dónde va a llegar. Dentro tuyo hay palabras de Dios que se va a cumplir, hay promesas de nuestro Señor que no volverán vacías, pero hay un día que tenés que volver a creer. No solamente volver a la iglesia, no solamente volver a hablar de Dios, o no solamente creer en Dios, sino creerle a Dios. Creer que Él puede hacer lo que te prometió hacer. Hay demasiado en juego para que no vuelvas a escribir. Y entiendo que el enemigo que la Biblia menciona, Jesús dijo que vino para robar, matar y destruir. Quiere robar, matar y destruir tu propósito. Está ensañado con eso. Pero si vos volvés a confiar una vez más, te vas a unir no solamente a una iglesia o a personas como nosotros que fallamos. Te vas a unir a aquel que hoy se recuerda su historia. Te vas a unir a aquel que hace más de 2000 años fue a la cruz pero resucitó. No sé si lo sabías, pero la existencia de Jesús está confirmada casi por toda la comunidad científica. Casi todos confirman que Jesús pasó por esta tierra. Hasta sus enemigos lo confirman en escritos como el Talmud o diferentes lugares. Pero ¿sabes qué? La diferencia está en que vos creas en qué y quién es Jesús. Si es un lindo maestro moral o si es el Salvador del mundo. Para mí que sea un lindo maestro moral no tiene mucha lógica, porque alguien que te diga que cuando te pegan en un lado pongas la otra mejilla, muy lindo no es. A mí no me queda otra alternativa que creer que es el Salvador del mundo. Y el Salvador del mundo está dentro tuyo también si decidís creer en Él. Por eso inicié diciéndote en este momentito que el diablo vino para robar, matar y destruir. Pero Jesús ante eso dijo: yo vine para que tengan vida y la tengan en abundancia. Y ese mismo Jesús dijo: en este mundo enfrentarán aflicción, pero ánimo, yo he vencido al mundo. ¿Qué significa tu aflicción? No significa tu derrota, significa solamente que Jesús en un futuro te dará la victoria, pero tenés que volver a creer, tenés que volver a confiar en la presencia de nuestro Dios. Está en este lugar, propósitos están siendo restaurados, sueños se volverán a escribir, familias volverán a su diseño original. Por todo esto, quemado, pero no olvidado. Quemada, pero no olvidada. Pueden quemar tus sueños,
Lo puede hacer la persona que menos esperabas que lo haga, como con Jeremías. Pueden quemar todo lo que creías que Dios te había hablado, pero nadie puede borrar la palabra que Dios sembró en tu corazón. A Jeremías le quemaron todo, pero su palabra seguía en su interior. Y eso lo sostuvo hasta el final. Pueden quitarme todo lo que tengo, pero lo que Dios me dijo un día se cumplirá, porque confío en sus promesas. Quemaron lo que escribiste, quemaron tus sueños, quemaron tus relaciones, pero no olvidaste lo que Dios te habló. Fuimos lastimados, pero nadie nos saca la palabra que Dios nos dijo. Pueden haber quemado tus sueños, pero nadie puede borrar las palabras de Dios que impulsaron esos sueños. Hoy cuando oraba, venir acá, oraba por un fuerte despertar de llamados una vez más, de propósitos para que Dios te use, que te levantes, que seas un faro para otras personas también, que la luz de Jesús en tu interior ilumine a otros. Porque pueden quemarlo todo, pero lo que Dios te habló, no. Una palabra suya cambió mi vida para siempre. Y también puede cambiar la tuya. La vida de mi papá, su salud fue como quemada enfrente mío. Esto fue el 7 de marzo de 2012. Ya pasaron 10 años, increíblemente. Estábamos yendo juntos al templo, a la cancha Boca. Y había mucho tráfico. Estábamos pasando de un auto a otro caminando en la calle. Mi papá se tropieza en la calle. Cuando se tropieza, un colectivo pasa por encima de su brazo. Estaba al lado de él, 16 años tenía. Pasa por encima de su brazo, le raspa la cabeza y en un segundo sentí como toda mi vida se cayó a pedazos. Fue un trauma que me costó superar durante años. Mi papá después de eso fue sano. Estuvo un año en internación domiciliaria, en internación clínica, 26 operaciones en su brazo, se lo reconstruyeron con pierna. Un año más luego de internación domiciliaria. Mi papá llega a tropezarse en ese momento porque él había tenido cáncer del 98 al 2005, enfermedad de la cual fue sana también. Lo habían mandado a morir 3 veces a casa, pero Dios siguió haciendo el milagro. Y sinceramente, cuando pasa lo que pasa en ese momento, ese día llegamos al hospital. En el hospital de Vicente López estábamos ahí, vamos a la parte de abajo, hablo con mi mamá y con Roberto, un amigo más que la pandemia se llevó, pero que era un fiel amigo de mi papá. Y les digo, está todo bien con lo que ustedes creen, pero yo no puedo creer. ¿Saben qué? No puedo confiar en un Dios que alguien se decida a servirlo y pasa por 7 años de cáncer y por un accidente terminal. Todo bien, pero yo a la iglesia no voy más y en esto no creo más. Y mi papá podría contarte mucho mejor su historia y lo que él sufrió, pero hoy estoy yo invitado, te voy a contar la parte que yo sufrí como adolescente. Claro, ¿por qué no podía entenderlo? Porque tenía 16 años. No podía comprender que Dios usa todo para el bien de quienes lo aman. No podía entender en ese momento. En ese momento decido alejarme de Dios. En esa época jugaba al tenis profesionalmente, aunque ahora sé que no parece, pero jugaba en serio. En serio. Alguno está riendo de más ahí, ¿eh? Y fueron 2 años de mucho dolor, de hacer mi vida, de huir de Dios y vivir lo que yo quería vivir. Sentí que toda mi fe se había perdido. Los años de chico invertidos en la presencia de Dios, los versículos internalizados en mi interior, las palabras recibidas en reuniones como estas, empezaron a perder su guerra. La fe que yo tenía empezó a perder su guerra contra mi lógica.
Y me fui totalmente de Dios, de la iglesia, tomé muy malas decisiones. Cada vez que tomaba una mala decisión llegaba a mi casa solo porque mis papás estaban en la clínica y lloraba. Pero hubo un día que en un viaje en medio de un torneo estaba en un micro de larga distancia. ¿Se acuerdan que el accidente fue con un colectivo? Estaba en un micro de larga distancia y el celular era de mis papás. En esa época no había tantas plataformas para escuchar música de forma distinta. Me había descargado mi música y me quedé sin canciones en un viaje largo y puse una de las canciones cristianas. Había dos, una de que mi papá tenía ahí. Y esa canción decía que como la primera vez que me había enamorado de Dios podía volver a Él. Y cada momento en la presencia de Dios de chico empezó a cobrar sentido. Pero sobre todo en ese momento, en ese micro solo sentí el abrazo del Padre. Ese abrazo que no había sentido en mi papá físico hace casi 2 años. Por primera vez en la vida me había sentido como un huérfano. No porque mis papás querían, sino porque no podían. Pero ese día mi papá espiritual, mi papá del cielo, quien me creó, me abrazó. Y toda la incertidumbre se transformó en certeza, todo el dolor se transformó en entendimiento y en sentido de propósito. Y empecé a entender que ese amor tan grande que estaba recibiendo era lo único que podía salvarme. Y años después estoy acá contándote que hay un Dios que aunque vos decidas no creer en un momento, si hoy decidís volver a creerle a Él, Él va a llegar y te va a abrazar, va a restaurar tu corazón, va a restaurar tu alma. Él lo puede hacer. Mi recuperación en ese momento no fue instantánea frente al dolor como fue la de Jeremías. Quemaron el rollo, escribo otro. No, mi vida no fue así. Tal vez estás hace años en recuperación. Hace años sos una persona dolida en recuperación, una persona lastimada en recuperación. Hoy te quiero decir que podés recuperar tu vida, tu propósito, tu llamado. Que podés levantarte una vez más. Porque un día Dios comenzó a recordarme sus palabras que de mí no se borraron. Y sus palabras en vos tampoco se borraron. Antes leímos que Dios te pensó desde antes del vientre de tu madre. Y empecé a entender que pudieron quemarlo todo. Sueños, salud, familia, personas. Pudieron quemar mi testimonio, pero sus palabras no se borran. Esas palabras me sostuvieron hasta hoy. Te hablo de esto porque mi historia es la de alguien quemado, pero no olvidado. Mi familia es una familia quemada, pero no olvidada. La iglesia a la que pertenezco es una iglesia quemada, pero no olvidada. Por ahí quemaron tus proyectos, tus relaciones, tu confianza en los demás o hasta en Dios. Sentís que tus emociones fueron lastimadas a tal punto de pasar por un horno de fuego, pero tenés la seguridad que en el fuego más ardiente Jesús sigue estando ahí. Su presencia puede traer paz. Pueden quemar todo lo que un día proyectaste y soñaste, pero no pueden borrar que Dios te creó con un propósito y ese propósito se va a cumplir en el nombre de Jesús. Estoy convencido que de esta noche se levantan personas que fueron dañadas, fueron lastimadas, pero que no olvidan lo que Dios le habló. Y personas van a emprender otra vez, van a soñar otra vez, van a formar una familia una vez más en aquellos que fueron lastimados. Van a volver a confiar, aunque este mundo se los negó. Y a causa de volver a creerle a Dios y alinearte con lo que Él dice sobre vos, como dijo la historia de Jeremías, más cosas serán agregadas. Más cosas serán agregadas. Tengo solo 5 minutos más. Y hoy estamos presentándote a Jesús. Y es probable que haya personas en este lugar que ya probaron con todo y que nunca hubo solución. Que su esperanza terminó. Venimos a presentarte a Jesús, al Espíritu Santo. Jesús murió en la cruz, pero había un rumor de que el cuerpo ya no estaba en la tumba. Entonces
Entonces Pedro y Juan quieren asegurarse y ver si el chisme era verdad. Algunos seríamos como Pedro y Juan en ese momento. Fueron a la tumba corriendo para ver si estaba o no estaba su maestro. Llegaron y ocurrió lo siguiente, mientras le pido a los músicos si me pueden ayudar. Juan 25, Juan capítulo 20, versículo 5. Dice que Juan se agachó a mirar adentro y vio los lienzos de lino apoyados ahí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro y entró en la tumba. Él también notó los lienzos de lino allí. Pero el lienzo que había cubierto la cabeza de Jesús, dice que estaba doblado y colocado aparte de las otras tiras. Entonces el discípulo que había llegado primero a la tumba también entró y vio y creyó. Jesús no estaba ahí, pero en esto que recién leímos había un mensaje que nos quería comunicar. Yo nunca resucité, no sé vos. Pero si hubiera resucitado, lo último que haría es ponerme a adorar las cosas que me cubrían. ¿No? Jesús acababa de arrebatar las llaves del infierno, de vencer al diablo y se pone a doblar una servilleta, un lienzo. Algunos ni siquiera nacen en la cama cuando se levantan a la mañana y Jesús a otro nivel en todo sentido. Recién resucitado. Es que hay una enseñanza para nosotros en este símbolo, pero para entenderla necesitamos comprender la cultura de aquel tiempo. En la cultura de aquel tiempo existían esclavos y sirvientes. Y ellos servían a sus amos o maestros. Y su tarea era siempre observar al maestro. Los ojos siempre puestos en su amo, porque el amo, con diferentes movimientos de la mano, le hacía ciertas indicaciones que nadie más se daba cuenta. Había indicaciones y una indicación tenía que ver con una servilleta. La indicación era que si el amo de la casa estaba comiendo y estaba disfrutando de la comida y estaba satisfecho y había terminado de comer, la indicación era que el amo agarraba y tiraba la toalla, así nomás, y se retiraba. Entonces el sirviente veía eso y ¿qué decía? Es tiempo de levantar todo. Vamos a levantar todo, nos vamos. Pero si el amo se ponía de pie para ir al baño o ir a algún negocio un rato, pero no había terminado de comer, ¿sabés cuál era la indicación? La indicación que aún no había terminado era doblar la toalla, la servilleta y ponerla en su lugar. Jesucristo se encargó en una tumba hace más de 2000 años de doblar una servilleta para indicarte a vos e indicarme a mí que aunque nos distanciemos por un momento, Él no terminó lo que empezó y va a regresar a completar todo lo que prometió. Cada promesa que se dijo sobre tu vida, cada promesa que se habló sobre tu vida, aquel que inició la buena obra la perfeccionará hasta el día que Jesucristo regrese. Él lo terminó, su plan sigue en orden. Y aunque sentís distancia, sentís incomodidad o que hayas perdido toda esperanza, hoy esa esperanza puede volver a nacer, porque el que no terminó la obra está en este lugar y un día regresará y serás completo, sin mancha, sin error, sin pecado, y Dios te transformará conforme a su imagen. Donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. En este lugar se siente su presencia. Él completará, Él perfeccionará. Él es un Dios completo. No va a dejar nada a mitad de camino. ¿Qué te hace pensar que va a hacerlo con vos? ¿Qué te hace pensar que va a hacerlo con esta iglesia? ¿Qué te hace pensar que va a hacerlo con esta familia? Vamos, levanta tus manos en adoración a nuestro Dios. Y mientras los chicos cantan, entrégale todo lo que sos a nuestro Señor. Dios, te necesitamos. Espíritu Santo, vení en medio nuestro. Vamos a adorar a nuestro Dios. Acompáñenme. Vamos, vamos. Sí, Señor.
Alguien tiene que decírselo bien fuerte. Soberano. Vamos, ¿sí? ¿Dónde estás? Levanta tus manos en adoración. Dios, te necesitamos. Rompe con toda apatía, rompe con toda limitación. Todo lo que no te permita acercarte vulnerable a Dios hoy. Porque para que pase todo esto hay que volver a creer. Quemado pero no olvidado para aquellos que creen. Entonces tenés que creer, entregarte por completo. Si lo querés hacer, cerrá tus ojos y donde estás y empezá a conectarte con Dios realmente. Solo hacelo para concentrarte. Decirle: Señor, te necesito. Empezá a entregarle aquello que sentís que fue quemado en tu vida. Oro para un despertar de propósitos. Oro para que hoy sean futuros recuperados. Que sea una noche de recuperar futuros. Que llamados se vuelvan a encender. Que el fuego del Espíritu Santo vuelva a arder en pasión dentro tuyo. Que te levantes para cumplir eso que Dios te habló. Oro por aquellos que han perdido toda la esperanza. Nuestra esperanza no está puesta en un gobierno de turno. Nuestra esperanza no está puesta en una persona que nos promete algo. Nuestra esperanza no está puesta en un número que tal vez te puede cerrar para hacer un proyecto. Nuestra esperanza está puesta en aquel que resucitó al tercer día de entre los muertos. Y Él no fallará. Él no dejará nada a mitad de camino porque es un Dios completo. Así que oro para que la plenitud de nuestro Dios se manifieste en tu interior. Que te encuentres con Él ahora. Donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Y la Biblia dice que en esa libertad somos transformados a la imagen de Jesucristo. Hoy te quiero animar a que en fe puedas creer que Jesús va a obrar en tu vida. Puedas ver con ojos de fe lo que Él va a hacer en vos. Que te levantes contra toda crítica, contra toda palabra maldiciente, contra toda persona que te quiso limitar. Ahora cortamos maldiciones generacionales en el nombre de Jesús. Personas están siendo libres por su poder, por su sangre ahora. Espíritu Santo, haz tu obra en medio nuestro, transformanos. Y vamos a cantarle al Dios de lo imposible una vez más, pero con una adoración vulnerable, una adoración apasionada. Que este lugar se sature de adoración a nuestro Dios. ¿Qué tal si nos ayudas hacia donde estás? Dios.